Junto con nuestros aliados, aseguramos que Rusia nunca más ataque a un país vecino. Nuestra relación con Rusia ha cambiado de manera duradera. Vladimir Putin pensó que estaba librando una guerra en la sombra en el mar Báltico. Agentes rusos estaban cortando cables, probando límites, y él creía que la OTAN solo emitiría condenas. Este era el juego favorito de Moscú. Pero cuando el Kremlin envió esa orden final al Golfo de Finlandia, el juego de repente se convirtió en una pesadilla. Provocó el corte de la línea que se extendía desde San Petersburgo hasta Kaliningrado y luego al mercado mundial, firmando efectivamente su propia sentencia de muerte económica. Solo 2 semanas. Sí, tomó solo 13 días tomar San Petersburgo, la ventana de 300 años de Rusia hacia Occidente. En la noche del 30 de diciembre, el barco ruso Fitberg, navegando desde San Petersburgo, se deslizó por aguas de la OTAN como un saboteador secreto, solo para pasar repentinamente de cazador a presa. Atrapado e indefenso, fue rodeado por la Guardia Costera y la policía finlandesa. Este incidente no fue una inspección rutinaria de la Guardia Costera, no fue una nota diplomática ni un disparo de advertencia rutinario. Fue una declaración de que el mar Báltico ya no era una autopista comercial para Rusia, sino una celda de prisión sin salida, con sus paredes cerrándose con cada segundo que pasaba. En otras palabras, que estaba atrapado. La policía finlandesa abordó el barco sin dudarlo, lo incautó, esposó a la tripulación y rompió de un solo golpe la famosa armadura de inmunidad de Rusia sobre su flota en la sombra. La chispa que inició todo fue una peligrosa prueba realizada por Rusia en el río Narva la mañana del 17 de diciembre. Un aerodeslizador de guardia fronteriza ruso y 3 militares violaron la frontera de Estonia. El Kremlin lo llamó un error de navegación, pero la inteligencia estonia sabía que era una operación de sondeo para probar el reflejo del artículo 5 de la OTAN. Lo que Putin no esperaba, sin embargo, era que Estonia disparara directamente al objetivo en lugar de amortiguar el pase en su pecho. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, se puso frente a las cámaras, dejó de lado la cortesía diplomática y anunció la regla de compromiso más clara en la historia de la OTAN. La advertencia del ministro fue doble, y cada palabra envió ondas de choque a través de Moscú. Cualquiera que sea la agresión militar que Rusia inicie contra la OTAN, golpearemos en el corazón de Rusia para no dejar que Rusia entre en nuestros territorios y luego combatirla. Así que, este es un mundo totalmente diferente. Tsahkna jugó su carta más grande, señalando a los petroleros que salen de San Petersburgo, Rusia. Lo que el ministro se refiere como control no es un término diplomático. Y luego es como 6 millas náuticas, este corredor, donde ocurre el 60% de la exportación de petróleo y gas de Rusia. Así que lo estamos siguiendo de manera muy concreta. Y solo 72 horas después de esta declaración, los aliados, Suecia, tomaron medidas. Rusia continuó navegando con su flota sombra, como si quisiera poner a prueba la seriedad de esta amenaza. Sin embargo, en la noche del 20 de diciembre, el barco ruso Adler, a la deriva en aguas suecas, se convirtió en la primera víctima de la nueva estrategia de la OTAN. El capitán ruso esperaba asistencia, pero en su lugar se encontró frente a las fuerzas especiales suecas. La OTAN perforó el escudo de inmunidad militar de Rusia con un simple procedimiento burocrático. Suecia ejerció su derecho a incautar el barco sin seguro y averiado, declarándolo una bomba de tiempo flotante. Suecia abrió la puerta y el escenario estaba listo para Finlandia. Finlandia entró por el camino abierto por Suecia exactamente 10 días después. En la noche del 30 de diciembre, el barco Fitberg, que había partido de San Petersburgo, fue rodeado por la Guardia Costera finlandesa bajo sospecha de sabotaje de cables. Vamos a la escena del crimen, a 80 metros bajo el mar. Aunque técnicamente el Fitberg parece un buque de carga seca o un petrolero, su perfil de movimiento esa noche recordaba más a un barco de colocación de minas o corte de cables que a un buque mercante. En el Golfo de Finlandia, en las mismas coordenadas donde pasan los cables de datos Elisa y Sea Lion 1 y el gasoducto Baltic Connector, que se consideran la columna vertebral del tráfico de Internet y comunicación que conecta Finlandia y Estonia, el barco realizó una maniobra inexplicable. El capitán del barco echó anclas, citando condiciones de tormenta y mal tiempo. Sin embargo, contrariamente a las reglas marítimas, no apagó los motores. En su lugar, movió el barco a toda potencia, arrastrando el ancla masiva que pesa toneladas a lo largo del lecho marino durante kilómetros. Finlandia no permitió que el barco escapara a aguas internacionales. Cuando el barco ruso no respondió a las llamadas de alto hechas por radio, barcos finlandeses capturaron el barco dentro de su zona económica exclusiva, a solo metros de aguas internacionales. Rusia dijo:
No pueden tocar mi buque comercial. Sin embargo, la policía finlandesa incautó el buque y arrestó a la tripulación, investigando el incidente como un sabotaje grave y una violación grave de las telecomunicaciones. Con esta operación, la OTAN demostró que la era de la libertad de navegación en el mar Báltico ha terminado y que cualquier barco ruso considerado sospechoso ahora será tratado como una posible escena del crimen. La amenaza que Estonia inició verbalmente el 17 de diciembre se convirtió en una realidad que Finlandia selló con hierro y acero el 30 de diciembre. Ahora centrémonos en el punto más crítico de nuestro análisis, el mapa y la amenaza que mantiene a Putin despierto por la noche. Los movimientos de Finlandia y Suecia fueron tácticos. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, declaró: "Este plan que ha puesto sobre la mesa es estratégico y mortal para Rusia". Y luego es como 6 millas náuticas, este corredor, donde ocurre el 60% de la exportación de petróleo y gas de Rusia. Así que lo estamos siguiendo de manera muy concreta. Cuando miramos más allá de la puerta de 80 kilómetros cerrada por Estonia y Finlandia, vemos una enorme estructura económica que lucha por respirar. Esto no es solo una ruta marítima, es la línea vital económica de Rusia. Hablando en números fríos, el 60% mencionado por el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia representa una amenaza existencial para Moscú. Los puertos de San Petersburgo, Primorsk y Ust-Luga son las principales salidas del petróleo ruso hacia Europa y el mundo, y ahora estas salidas están en riesgo de ser cerradas. Aproximadamente 1,5 millones de barriles de petróleo y productos derivados deben pasar por este punto de estrangulamiento cada día. Al valor de mercado actual, este volumen equivale a aproximadamente 100 millones a 120 millones de dólares en efectivo por día. Si Estonia y Finlandia cierran efectivamente ese punto crítico jugando las cartas de expansión de la zona exclusiva y control ambiental, Rusia enterrará 100 millones de dólares al día en las oscuras aguas del Báltico. Esto se traduce en una asombrosa pérdida mensual de 3.000 millones de dólares. Este dinero es el único combustible que impulsa la máquina de guerra de Putin en Ucrania, pagando los salarios de sus soldados y produciendo sus misiles. Cerrar este grifo significaría el colapso directo de la capacidad bélica del Kremlin. Entonces, ¿cómo ha eludido Rusia este bloqueo hasta ahora? La respuesta: la flota sombra. Necesitamos entender muy bien este concepto. Cuando las sanciones occidentales impusieron un límite de precio al petróleo ruso, Rusia compró cientos de petroleros que deberían haber sido desguazados, embarcaciones de más de 15 años, mal mantenidas y de propiedad desconocida. Estos barcos carecen de seguro PMOI, protección e indemnización, reconocido internacionalmente, con sede en Londres o Nueva York. Estos barcos deambulan como fantasmas con sus dispositivos AIS, Sistema de Identificación Automática, apagados. Según la inteligencia de la OTAN, más de 600 de estos barcos oscuros están actualmente transitando por la ruta del Báltico. Aquí es donde entra en juego el genio de Suecia y Finlandia. La OTAN no le está diciendo a Rusia: no puedes vender petróleo. La OTAN está diciendo: si no tienes seguro, si tu barco no cumple con los estándares ambientales, si tu dispositivo AIS está apagado, no puedes pasar por mis aguas. Cuando se aplica esta regla, la enorme flota de 600 barcos de Rusia se convierte instantáneamente en un montón inútil de chatarra. Porque Rusia no tiene una institución que pueda proporcionar las garantías de $1 billón requeridas por los estándares occidentales para asegurar estos barcos. Los incidentes de Adler y Friedberg envían este mensaje a la flota: ya no pueden esconderse, los cazaremos a cada uno de ustedes. Además, el último paquete de sanciones de la Unión Europea y la doctrina recién implementada de Estonia están apuntando precisamente a este punto débil. La decisión de la Unión Europea de añadir 41 barcos más a la lista negra y el ultimátum de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, "estamos cortando el flujo de efectivo", son prueba de que esta estrategia no es una coincidencia. Rusia no puede enviar escoltas militares para proteger estos barcos, ya que esto sería una causa directa de guerra. Si no los envía, los barcos serán llevados uno por uno a los puertos de la OTAN. Esto es, en todos los sentidos, un jaque mate. Lo que está sucediendo en el mar Báltico en este momento es la mayor operación de bloqueo pasivo vista desde la Segunda Guerra Mundial. Cada petrolero y buque de carga seca que Rusia retira de San Petersburgo ahora opera en la zona gris de la OTAN. El humo excesivo del motor de un barco, una desviación de 1 grado de su curso o una respuesta tardía en su radio se considera razón suficiente para que ese barco sea incautado por buques de guerra de la OTAN bajo el nombre de inspección. Sin embargo, el efecto dominó no se limita a San Petersburgo. También suenan las alarmas para Kaliningrado,
el territorio ruso aislado en medio del mar Báltico. Esta base militar rusa en el corazón de Europa está completamente aislada del continente y ahora se está convirtiendo en una isla del miedo rodeada por el mar. Con los ferrocarriles restringidos por Lituania, la única línea de suministro que mantenía viva a Kaliningrado eran los barcos de San Petersburgo. Si el Golfo de Tallin se cierra, Kaliningrado se morirá de hambre. Los suministros militares, el combustible y los alimentos no llegarán a la región. Kaliningrado se convertirá en un rehén atrapado dentro de las aguas de la OTAN. Pero esta preparación también está aquí en Estonia para cerrar las fronteras al 100% en un par de horas si vemos la necesidad de hacerlo. La amenaza de Estonia no es solo una pérdida económica para Moscú, plantea el riesgo de perder realmente Kaliningrado. Esta situación es una fuente de pánico total para los planificadores militares rusos. Más importante aún, esta cadena de eventos señala un cambio de paradigma en la estrategia de guerra de la OTAN contra Rusia. Occidente no ha declarado oficialmente la guerra a Rusia, pero ha lanzado una guerra mucho más insidiosa, efectiva y asimétrica contra los barcos rusos, una guerra legal marítima. Durante años, Rusia ha estado desestabilizando países utilizando tácticas de guerra híbrida sin usar uniformes militares. Ahora la OTAN está utilizando la misma táctica contra Rusia en el mar. Los países de la OTAN ya no están usando misiles o torpedos para detener a los barcos rusos. En cambio, están convirtiendo las leyes ambientales, los informes de fallos técnicos y las regulaciones de seguros en armas mortales. Detienen barcos diciendo, «Tu barco es viejo y contamina el mar Báltico». Y los incautan diciendo, «Hay un problema con tu timón. No estás seguro». Esta estrategia neutraliza el enorme poder militar de Rusia. Si Putin dispara un misil a un barco de la OTAN, entra en vigor el artículo 5. Pero Rusia no puede disparar un misil Iskander a una regulación del Ministerio de Medio Ambiente o a una inspección de la Guardia Costera. Occidente ha convertido la burocracia, el derecho marítimo y las regulaciones de seguros en una red invisible que ata las manos de Rusia. La fuerza bruta de Rusia es impotente frente a estas sutiles maniobras legales. Esta crisis de trecerías en el mar Báltico no es meramente un bloqueo regional, sino un cambio tectónico en el equilibrio de poder global. Este evento resuena profundamente, no solo en Moscú, sino también en Pekín, sacudiendo fundamentalmente la estrategia global de Xi Jinping. China otorgó una importancia vital a su asociación ilimitada con Rusia, particularmente la ruta del Mar del Norte y el acceso a Europa a través de Rusia. El sueño de la ruta de la seda polar de Pekín se construyó sobre la base de alcanzar el mercado europeo a través de las aguas seguras de Rusia. Sin embargo, el cierre del portal báltico por parte de Finlandia y Estonia ha enterrado este sueño en aguas frías. La ruta del barco incautado Fitberg resume claramente la situación. El barco partió de San Petersburgo transportando mercancías a sus aliados, lo que significa que formaba parte del comercio global. Si Rusia no puede enviar de manera segura ni siquiera un solo barco comercial fuera del mar Báltico, que considera su propio patio trasero y ha gobernado durante siglos, ¿cómo protegerá los bienes de China? La detención de este barco es el mensaje más duro enviado a la cadena de suministro global y a Pekín. La ruta rusa ya no es segura. Los gigantes logísticos chinos ven que las rutas que pasan por Rusia ahora conllevan riesgos impredecibles. Esta situación ha devastado el estatus de Rusia como un socio confiable a los ojos de China. En el panorama general, este incidente muestra cómo el estatus de superpotencia de Rusia se ha desvanecido frente al poder técnico de la OTAN. El Kremlin, que durante años propagó que la OTAN era una estructura engorrosa, indecisa y cobarde, ahora se encuentra frente a una alianza que es extremadamente ágil, utiliza la ley como arma y responde a cada movimiento de Rusia con un jaque mate instantáneo. Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia. Toda la costa del mar Báltico es ahora territorio de la OTAN, transformándolo en un lago de la OTAN. La armada de Rusia está atrapada en sus propios puertos. San Petersburgo, construida por Pedro el Grande como una ventana a Europa, se ha convertido ahora en la celda de Putin frente a Europa. Este apretón estratégico tiene el potencial de sacudir el equilibrio de poder dentro de Rusia. Cada día que los oligarcas rusos y los barones de la energía no puedan vender su petróleo, aumentará la presión sobre el Kremlin. Cortar la línea económica eliminará la capacidad de Rusia para financiar la guerra y también podría desencadenar explosiones sociales dentro del país. La disminución de los ingresos por combustible, el colapso del rublo y la detención de las importaciones crearán una ola de miseria sentida en la vida diaria del pueblo ruso. La promesa de estabilidad de Putin a su pueblo se está hundiendo junto con esos barcos a la deriva en el Báltico.
Además, esta doctrina de guerra marítima establece un precedente para futuros conflictos. La OTAN ha encontrado la fórmula para someter a Rusia sin recurrir a sus amenazas nucleares, estrangulamiento económico y aislamiento logístico. Rusia puede tener misiles nucleares, pero esos misiles no pueden asegurar petroleros ni garantizar que pasen inspecciones ambientales. Occidente ha llevado la guerra a las áreas más débiles de Rusia, la economía y la esfera legal. En este ámbito, los tanques o misiles hipersónicos de Rusia no tienen influencia. Moscú está perdiendo en su propio juego, no por sus propias reglas, sino por las establecidas por Occidente. Como resultado, esta operación de 13 días marca la culminación del aislamiento geopolítico de Rusia. Rodeada por el norte, sur y oeste, Rusia ya no es un actor global, sino que se ha reducido a un estado paria regional que lucha por sobrevivir. Estonia y Finlandia, a pesar de su pequeño tamaño en el mapa, han puesto fin a la visión imperial de Rusia con este paso estratégico masivo. 17 de diciembre, la advertencia de Estonia. 20 de diciembre, la incursión de Suecia. 30 de diciembre, la operación de Finlandia. Estas tres fechas marcan el calendario del colapso naval de Rusia. El vínculo vital entre San Petersburgo y Kaliningrado ha sido cortado. La flota en la sombra ha sido expuesta y el chantaje energético del Kremlin ha fracasado. El mar Báltico ya no es una ruta de salida para Rusia, sino una calle sin salida de 80 kilómetros. ¿Puede Putin intentar romper este bloqueo desplegando su flota? ¿O mirará impotente cómo se evaporan 100 millones de dólares al día y Kaliningrado se asfixia lentamente? Parece que Moscú no tiene margen de maniobra. El juego ha terminado. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.